Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Qué gusto saludarles una vez más aquí en De Tú a Tú. En el encuentro del día de hoy hablaremos del riesgo, de la velocidad, de esa adrenalina tan especial, tan elevada que se da para aquellos que les gusta correr y correr autos. Aquí en San Luis Potosí contamos con un deportista en el automovilismo que ha destacado muchísimo, que ha obtenido premios ya locales, nacionales e internacionales. Y vamos a platicar de su carrera como piloto. Esta emoción que seguramente nos va a contagiar, pues se trata de Ricardo Cordero, a quien le damos las gracias por aceptar la invitación a venir aquí a De Tú a Tú. Bienvenido, Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias a ti por la invitación. Pues no, hombre, qué bueno que nos das la oportunidad de conocer tu carrera, a ti obviamente. Creo que del automovilismo hoy en día pues solo se habla de Checo Pérez en cuanto a México se refiere, pero bueno, no es el único, hay muchos más corredores, es un deporte que también siento que es pues de pocos. Tú ya nos explicarás por qué. Tú dinos de dónde surgió para ti este deporte, el automovilismo, cómo nace Ricardo como deportista en los coches. Bueno, pues la verdad es que creo que en mi familia siempre hubo el tema de motores. Originalmente yo crecí en una casa donde había muchas motos y todo el mundo me pregunta, de chiquito, ¿qué jugabas? Pues motos, o sea, realmente en mi casa no había fútbol, béisbol, hay que ver las carreras y subirte a la moto y ir los fines de semana a andar en moto. Y tu entonces, papá, obviamente, supongo. Sí, mi papá también fue campeón nacional de off-road en moto y de ahí pues como que todo el mundo esperaba que yo siguiera sus pasos y corriera motos. Empecé muy chico, creo que como a los 5 o 6 años empecé a andar en moto. Empecé primero en las bicis, luego en las motos. A los 9 o 10 empecé a correr ya cuatrimotos. Como a los 14 me subí a los coches y ya nunca me quise subir a las motos. O sea, fue algo que me gustaban muchísimo los autos desde chiquito y la primera vez que tuve la oportunidad de correr, de hecho, corrí en el Tangamanga en alguna categoría pony, en un bochito si no mal recuerdo, y me divertí como enano y dije, esto es lo que me gusta. Y de ahí nunca regresé a las motos, realmente brinqué al tema coches. Hice algo de pista, algo de off-road, pero después con el tiempo, como a los 20, algo así, descubrí el tema de los rallies. Me encantaron los rallies y pues de ahí me enamoré de la disciplina y empecé a correr rallies y la verdad es que pues fue algo que aprendí a querer mucho y que ahorita pues es mi deporte favorito. Es donde has obtenido mayores resultados. Bueno, a ver, vámonos por partes, no tan rápido. Ese Ricardo, ese Ricky, como te conocen mucho, a los 6, 7 años ya podía manejar una moto. Sí, por ahí hay algunas fotos, con todo gusto te las compartimos, donde hacíamos carreras de off-road de distancia, es decir, corríamos, obviamente los grandes corrían Matehuala a San Luis y nosotros corríamos a lo mejor 20 kilómetros o 15, pero sí, realmente iba alguien atrás de nosotros medio cuidándonos, pero los hijos de los pilotos de aquel entonces, hacíamos una mini carrerita y de ahí, pues ahí empecé a correr. Era prácticamente eso, los hijos de los corredores profesionales o semiprofesionales eran esos niños que ya andaban también haciendo sus pininos. Bueno, ¿no te dio miedo nunca subirte a una moto así de chiquito? No, pues es que realmente para mí era algo natural. O sea, en mi casa, yo tengo una memoria de que mi papá estaba ahí en la casa, en la cochera, arreglando la moto y prendía la moto y a mí me gustaba, ¿no? Entonces, al contrario, yo crecí con el afán, con la emoción de yo ya ahora ya quiero correr motos y yo ya quiero manejar. O sea, yo manejé coche a los 11, ya tenía coche, o sea, ya tenía la idea de manejar coche, a los 14 ya sabía manejar en carretera, o sea, la verdad es que era algo que me gustaba mucho. Muy pronto, y bueno, con un papá así. ¿Tu mamá manejaba moto? No, mi mamá era al contrario, no le gustaba mucho que yo corriera, pero pues bueno, era ¿Qué algo pasaba ahí? A ver, ¿cómo era ese conflicto entre papá y mamá? Que uno dice sí, y obviamente las mamás que somos pues, más protectoras, con miedo, ¿verdad?, a que le pase algo a nuestros hijos. ¿Cómo era cómo se ponían de acuerdo? ¿Qué recuerdas? Pues mira, la verdad es que yo me acuerdo que pues mi papá era el que me llevaba a las carreras y como él iba y él corría también, pues obviamente era algo que hacíamos mucho en familia, entonces nuestros fines de semana eran ir a las carreras, entonces era algo familiar, o sea, realmente me platica mi mamá que le daba un poco de miedo, pero que estaba acostumbrada, ¿no? Entonces, ¿no se opuso? Realmente no se opuso. Y más porque, pues, obviamente, creo que la primera carrera que corrí la gané. Entonces dijo, pues, algo a detener. Entonces, ¿La primera carrera la ganaste, tanto de motos como de coches? Sí, las dos.
Bueno, muy bien, ese niño empieza con las motos, en un momento pues tienes que manejar, dices que a los 11 años, ¿recuerdas la primera vez que manejaste un coche? Mira, la primera vez que me subí a un auto de carreras fue un go-kart. Creo que tenía como 10 años, por ahí, y era una anécdota relativamente chistosa porque yo llego de espectador y uno de los pilotos, o sea, uno de los niños que iba a correr, no se presenta porque estaba enfermo y me dijeron, ¿no quieres correr? Le dije, pues nunca he manejado y desafortunadamente yo traía botas vaqueras porque veníamos de espectadores y tuve que correr con botas vaqueras y gané. Entonces, era la primera vez que manejaba un go-kart y pues dijeron, bueno, pues algo ha de tener de talento, ¿no? Entonces, por eso fue. Aquí en San Luis Potosí hay pistas de go-kart donde los niños puedan como empezar a hacer este entrenamiento o tomarle el gusto a las carreras de coches. Sí, fíjate que ahorita acaban de inaugurar una nueva pista, ya la que te platiqué yo creo que ya es un lugar de casas, ya desapareció hace muchísimos años, pero sí hay una nueva pista en donde creo que pueden llevar a los niños a correr, sí hay que comprar cada quien su coche y todo, ¿no? Pero la verdad es que sí, es una manera relativamente económica de disfrutar el tema del automovilismo y que puedas ver, una, si tu hijo tiene talento y dos, si puedes pagarlo y ver todo lo que se requiere. En este punto, precisamente, pagarlo. ¿Cómo se paga este deporte? ¿En qué hay que invertir? Bueno, para empezar, supongo que tienes que tener el coche. Sí. ¿O no necesariamente? Sí. Sí. Mira, ahorita con el tema de Checo, la verdad es que todo el mundo ha crecido mucho el automovilismo mexicano internamente, ¿no? O sea, todos los mexicanos, me da mucho gusto porque ya no queremos ser futbolistas, ya queremos ser Checo Pérez. Entonces, está muy padre que lleguen y te digan. Pero la verdad es que es muy triste porque sí les tienes que decir muchas veces la verdad, ¿no? O sea, es más fácil que tu hijo vaya a la selección que ocupe el lugar de Checo Pérez. Entonces, pues sí, está muy feo, pero pues es que creo que es importante, ¿no? Porque es un deporte muy, muy difícil en donde pues sí involucra muchas cosas y uno de los principales factores es que hasta muy después en tu carrera recibes patrocinios. Entonces, al principio, generalmente tu familia, tus amigos te pagan lo que necesitas para ir creciendo y generalmente es muy difícil conseguir patrocinio. Digamos que además del talento que debes de tener y después que entrenar, debe haber un grupo que te apoye definitivamente económicamente, no basta una sola familia, o sea, ni Checo lo hizo él y su familia, no, se sumaron un grupo de marcas, digamos, o de personas en empujar a ese chico a que se desarrollara en el automovilismo. Pero bueno, no hablamos de Checo, hablemos de ti, nos interesa tu carrera. Tu papá entonces tenía el coche, empezó a invertir, ¿de qué manera contigo? Tú ibas, supongo, a la escuela, primaria, secundaria, ¿y cómo entrenabas y en dónde? Mira, la verdad es que al principio nosotros teníamos motos, ¿no? Entonces yo empecé a correr, como te dije, toda la parte del motociclismo estatal y nacional. Creo que fui campeón estatal alguna que otra vez. El tema era que aquí no estaba tan profesional el tema, era semi-pro, amateur, y empecé a crecer, me fue pues bien dentro de eso, pero después pues llegó el punto en donde mi familia me dijo, oye, a ver, ya quieres dar el siguiente paso y eso pasó, ya es muy caro. Entonces, ya no pude seguir corriendo, o sea, mi carrera se interrumpió como 12, 13 años, que no pude tocar un coche. ¿Por qué? El tema económico, 100% es el tema económico. O sea, yo no tuve la posibilidad de cuando yo quise hacerme profesional, fui a buscar varios equipos y decir, oye, yo puedo manejar. Todo el mundo sabía quién era, pero pues nunca pude cerrar un patrocinio. Entonces durante... ¿Qué edad tenías? 17, 16, por ahí más o menos. Entonces mi familia me dijo, pues ponte a estudiar, o sea, la vida de ponte civil. Las pilas porque Exacto. En el automovilismo se empezaron como a cerrar las puertas. Sí, más bien se cerraron. Totalmente. Totalmente. Entonces yo me fui a estudiar y pues bueno, pues ya fui a estudiar, acabé mi carrera, regresé. ¿A dónde te fuiste a estudiar? Estudié en Monterrey. Estudié en Monterrey, era una idea que yo tenía de salirme de San Luis y fui a estudiar mi carrera y ¿Qué estudiaste? Estudié comercio internacional y luego hice una especialidad en agronegocios. Y la verdad es que pues obviamente durante ese tiempo, esos 5 años que duró la carrera, pues sí agarré un poquito como de coraje con el automovilismo nacional porque pues era alguien que tenía relativamente éxito dentro del estado y nunca pude recibir un patrocinio, ¿no? Entonces durante esos 5 años ya regreso y nunca pude correr, realmente abandoné el tema, ya lo hacía por mera diversión, es decir, salía en el auto de calle a dar la vuelta, o sea, pero no deportivamente hablando. Me costó, no sé, tal vez
6, 7 años de trabajar, de seguir todo este tema de la vida laboral, para que yo pudiera empezar otra vez con el tema del automovilismo. Entonces, ya lo había platicado, pero siento que dentro de esos 10 años o 11 años que no pude tocar un coche de carreras, pues fue una motivación mía como para decir, ahora tengo que trabajar lo suficiente como para generar los ingresos necesarios para poder pagarme mi deporte. O sea, seguías con la idea, nunca soltaste la idea de que iba a llegar un momento en que tú ibas a tener esos recursos para hacer lo que habías deseado y que no se había podido. Sí, como dices tú, se me cerraron las puertas y te digo que fueron como 10 años difíciles porque yo decía, sí puedo manejar o puedo hacerlo también como otros pilotos que estaban ahí a los que yo les ganaba en las competencias y que yo los veía ya en la tele corriendo y decía, pues yo le ganaba a ese tipo y yo no tengo patrocinio, ¿no? Entonces sí hubo un poquito como de rencor, que ya lo puedo hablar abiertamente, y mucho coraje durante esos 10 años o más, y hasta que ya pude pagar mi primer carrera y lo hice relativamente bien. Corrí en contra de grandes pilotos, quedé tercero o cuarto lugar, no me acuerdo cuándo fue mi primer rally. La verdad que lo hice bastante bien y ahí dije, pues creo que tengo talento para continuar dentro del automovilismo, ¿no? Así como tú, Ricardo, yo creo que muchos deportistas con talento, con muchas posibilidades, con el sueño enorme, que se frustran, que les rompen el corazón, que toman, como dices tú, ese rencor, ese resentimiento por la falta de apoyos, por la falta de posibilidades, de puertas que se abran. Muchos piensan en el gobierno, sí, el gobierno tiene cierta responsabilidad, no toda, pero mucha. También yo creo que debe haber una responsabilidad social por parte de quienes tienen los recursos, ¿no? Como dices, ahora que está Checo y que todo el mundo quiere ser Checo, seguramente muchos también van a querer ser Ricardo Cordero después de escuchar tu historia, porque has tenido esa tenacidad y el valor de decir, bueno, no existe el gobierno, no existen los patrocinadores, no hay quien ponga los recursos para que yo sea un gran deportista, yo mismo lo voy a hacer. Y espérense lo que falta de esta historia. Estamos de regreso aquí en De Tú a Tú. Hoy está con nosotros Ricardo Cordero, él es piloto. Y miren, además de ser el piloto mexicano con más títulos de la Panamericana, que es la carrera tan famosa, que tiene 5 títulos en esta carrera panamericana, está a 2 de igualar al máximo exponente de ella, que es el francés volador, así tiene su apodo, es Pierre de Toisy. Estás a 2 de igualarlo. ¿Y estás seguro que lo vas a alcanzar? Hace ratito eso me dijiste, Ricardo. Sí, la verdad es que sí, es algo que cuando yo empecé a correr la Panamericana, pues yo nomás quería ganar alguna vez, ¿no? Pero me pasó igual que con muchas de las aventuras que empezamos, la primera carrera la gané. Entonces, pues dije, pues está padre. Al principio no sabía ni quién era Pierre de Toisy. Y ya después, cuando gané la segunda, porque la gané, o sea, choqué. Y la segunda, pues como que dijeron, mira, pues no fue suerte la primera, ¿no? Entonces ya después de la tercera, como que ya fui el primer mexicano en tener, no, más bien, había 2 mexicanos que tenían 3 y ya fui yo el tercero. Y luego fui el primer mexicano en tener 4. Y ahí fue cuando ya todos empezaron con, y si alcanzas a Pierre, porque antes era un récord inalcanzable, ¿no? Entonces, cuando gané la cuarta, sí dije, no me voy a retirar hasta que le gane. Entonces no voy a ganar 7, tengo que ganar 8. Tienes que ganar 8 para superar a Pierre de Toisy. En San Luis Potosí, que es su estado natal, Ricardo obtuvo el premio al mérito deportivo en el 2017, premio estatal del deporte en 2020, premio municipal de deporte en el 2021. En un escenario internacional fue reconocido por la Federación Internacional de Automovilismo por ser el campeón del NACAM Rally. ¿Qué es el NACAM Rally? Es North American and Central American Championship. O sea, realmente es un campeonato que existe en varias categorías, de Panamá hasta Canadá. Entonces, es como en el fútbol, tenemos como regiones, y yo soy el campeón de la región norte, y lo fui 3 años seguidos, fue 20, 21, 22, 23. O sea que ya muchos títulos. En el corte anterior nos quedamos en que
se cerraron las puertas, se sí. pausó más o menos 10 años tu carrera. Y luego, ¿cómo empezaron a abrirse esas puertas? ¿Qué pasó? No las abrieron, las abrí. Las abriste. Sí, ¿Cómo las abriste? Mira, la verdad es que me enfoqué mucho en el tema laboral. O sea, dije, a ver, el tema es que todos los deportistas, aparte de ser buen deportista, tienes que ser bueno pidiendo dinero, ¿no? Entonces, a lo mejor yo no era bueno pidiendo dinero, pero dije, pues puedo ser bueno generándolo. Entonces me senté, te digo, durante estos 10 años a trabajar dentro de mi negocio, de mi empresa, y empezamos a crecer y todo, y hasta que llegó el punto en el que pude pagarme mi primer carrera. Y antes de pagarme mi primera carrera, pues tienes que comprar tu coche, comprar tu equipo, comprar tus llantas, o sea, hay que comprar muchas cosas. Total, compramos todo lo que se necesitaba y participé en mi primer rally en Chihuahua Express. La verdad es que es una historia muy padre porque era un rally que pues fue mi primera carrera y el rally es muy estricto en cuanto a las reglas y las rompí todas. Entonces quedamos en tercer lugar, pero ya después de las penalizaciones nos fue muy mal. Pero la verdad es que en la parte deportiva de manejo me fue muy bien y ahí fue donde mucha gente del realismo pues me acercó y me dijo, oye, a ver, pues lo hiciste bien, pero no te sabes las reglas, creo que hay que tomar un curso aquí, un curso acá, hay que hacer esto y esto y esto. Entonces de ahí como que la misma Comisión Nacional de Rallys me dijo, oye, a ver, creo que tú puedes ser una parte importante de las carreras, vente, ¿no? Y me empezaron como que a coachar de cómo seguir adelante. ¿Qué reglas rompiste? La verdad es que el realismo es mucho de tiempos, es decir, tienes una tarjeta porque tu navegante te va apuntando cuándo tienes que salir, cuándo tienes que llegar. Es un tema que el navegante tiene que tener muy claro y al principio pues yo llevé a mi papá y que ninguno de los dos sabía, ¿no? Entonces la verdad es que lo hicimos muy mal en ese aspecto, pero ya después de ahí como que ya nos jalaron, nos dijeron, a ver, manejas bien, pero te falta esta parte, ¿no? Y ahí en esa carrera, curiosamente, conozco a mi navegante actual, que es Marco Hernández, y me dice, oye, pues yo te puedo enseñar a hacer esto que no sabes hacer, y ya. Y entonces, desde ahí como que empezamos a acercarnos al realismo, y la misma comisión nos dijo, a ver, pues ya hiciste este coche, pues le puedes hacer esto para que estés dentro de las reglas, etcétera, etcétera. Y de ahí estamos hablando del 2011, 2012, por ahí. Y empezamos ya ahora sí a participar, no continuamente, pero sí regularmente dentro del Campeonato Nacional de Rallys y empezamos cada vez a mejorar y a irnos acercando a los tiempos de los primeros. De hecho, fui el primer piloto en meterme sin correr en categorías inferiores a la categoría superior, que se suponía que no se podía, pero la comisión hizo, bueno, pues ya hizo su primer carrera así y ya déjenlo. Entonces ya me dejaron correr en la categoría superior desde mi primer año. O sea, te brincaste una serie de pasos que para muchos pues fue el camino para poder llegar y tú te lo brincaste ¿por qué motivo? ¿Porque ya habías demostrado calidad? Sí, la verdad es que me metí a un rally en donde era un rally de invitación y me invitaron y pues corrí en la categoría superior y pues nadie nunca preguntó nada y pues dijeron, pues sí. Entonces como tuvimos un buen resultado, dijeron, bueno, pues ya déjenlo continuar, ya demostró que puede con los coches de la más alta categoría. Entonces sí, me evité 3 categorías o 4. ¿Qué coche corres? ¿Qué tipo de coche es? En aquel entonces era un Mitsubishi Lancer, que era Evolution, que es un coche de 2 litros turbo. En aquel entonces era como que la categoría más alta que había. ¿Puedes correr con cualquier carro? En los rallies sí, está abierto cualquier coche. Sin embargo, pues obviamente los coches de agencia, por así decirlo, van en diferentes categorías, ¿no? Entonces ahorita tenemos 5 categorías dentro del realismo, 5 o 6, y puedes empezar desde un coche relativamente económico, como un Mazda 2, algo así, y a los coches más caros, que son los Rally 2, que ya son coches FIA de la Federación Internacional, que ya se compran los equipos oficiales, que nunca fue coche de agencia, como la mayoría. Sino que es construido expresamente para correr. Es correcto. Les pongo el ejemplo de los fórmulas, ¿no? En el mundo hay Fórmula 4, 3, 2 y la 1. Nosotros ahorita en los rallies, en México ya estamos corriendo la Fórmula 2 de rallies y es igual que como funciona en la Fórmula 2. Tú vas con Ferrari, vas con Red Bull, vas con no sé quién, compras un Fórmula 2, lo traes y tú lo corres. Pero realmente ya es un coche que te lo hace un equipo profesional inscrito dentro de los campeonatos internacionales. En este caso, ahorita yo estoy corriendo con Citroën, que es una marca francesa, que yo soy el representante en Norteamérica. ¿Qué tan caro es un carro de esos? Mucho. ¿Qué puedes decirnos más o menos? Sí, más o menos un auto nuevo con todo lo que se necesita debe costar como 300,000 euros, más o menos, o sea, como 6 millones de pesos. ¡Wow!
Es un carro que obviamente se usa solo para la carrera. Sí, es correcto. Sí, o sea, realmente es un carro que nunca fue coche de agencia, es un coche que hizo un equipo profesional, que hay que importarlo de una manera deportiva, o sea, es un proceso muy, muy largo y que obviamente no es un coche para alguien que va a empezar, ¿no? O sea, es alguien que ya tiene 12 años corriendo rallies, que ya entiendes, es muy difícil de manejar. ¿Por qué? ¿Por qué es muy difícil de manejar? Porque ya es un coche profesional, es decir, tiene muchos parámetros que ya puedes mover. Es como si ahorita te digo, pues súbete un Fórmula 2, no vas a saber ni prenderlo. Lo mismo me le pasaría a un civil tratándose de subir a nuestro coche. Siempre nos hacen la broma de que me lo voy a robar, jefe, y me lo llevo. Y le dije, mira, si lo puedes prender, llévatelo, te lo regalo. Porque sí es muy difícil, ¿no? Entonces, obviamente hay diferentes categorías. Está desde la Rally 5, las categorías mexicanas. Entonces, para llegar a ese coche hay 7, 8 categorías de por medio para que puedas entender y que puedas sacarle provecho a un coche de esos, ¿no? ¿Qué velocidad alcanza un auto de estos? Mira, están limitados a 188, creo, porque realmente nosotros buscamos carreteras y terracerías que estén muy difíciles de manejar. Entonces, por ejemplo, en los rallies el promedio de velocidad es de 120 kilómetros por hora. A lo mejor la gente dice, bueno, pues es que no es mucha la velocidad, pero si te enseño por dónde pasamos, a lo mejor dices, aquí a 120 está imposible. Es como si, pues eso, se metieran un camino de terracería, con bordos y demás, nada parejo, y le metes a 120. Ahora, los coches están adaptados para correr en esas superficies. ¿De eso se trata? ¿De que haya dificultad en la superficie que corre el auto? Sí, generalmente tenemos caminos muy bonitos, es decir, no están tan feos, pero están muy difíciles en cuanto a trabados, es decir, están muy curveados, las curvas están muy cerradas, o sea, los promedios de velocidad, por ejemplo, en el Rally de Guanajuato, creo que están en 90 o 100, porque es tan angosto el camino que a 60, 70 es rapidísimo. Sin embargo... ¿Dentro de la ciudad de Guanajuato hacen ese rally? Sí, en los túneles. Hacemos uno, también, digo, lo hacemos en la tierra, por ahí por la sierra, pero sí es un rally muy bonito. Digo, los que conocen Guanajuato se imaginarán un auto a 80, 90 kilómetros por esos túneles, pues en verdad es una dificultad. Sí. Ahí hay mucha habilidad, más que ir a mucha velocidad, es el dominio del auto y del espacio, ¿no? Correcto, y aparte algo que nosotros se diferencia de los pilotos de los fórmulas es que nosotros un rally es en pavimento, otro rally es en tierra, otro rally es en nieve, entonces siempre estás cambiando de superficie y tú tienes que adecuar tu auto para que funcione bien de acuerdo a la superficie. Ok, hace rato mencionabas, Ricardo, de tu navegador, que es como tu pareja, o sería como el copiloto. Es el copiloto, ¿Es el copiloto? Es el copiloto. ¿Por qué se le llama navegador? Porque él tiene una libreta de claves que me va leyendo a mí. Cuando vamos durante la carrera, los rallies tienen dos modalidades. La primera modalidad es el tramo cronometrado, que es de un punto A a un punto B, el que menos tiempo haga. Ahí es donde está cerrada la carretera, cerrada el camino y nosotros vamos a toda velocidad. Y luego los tramos de enlace, es decir, manejamos por ciertos lugares al límite de velocidad con las reglas de tránsito hasta que lleguemos al próximo tramo cronometrado. Entonces, durante los tramos cronometrados, él me da a mí las claves para yo saber qué sigue. Es totalmente imposible que te aprendas una pista de rallies. Imposible, porque tienes, no sé, 300 kilómetros. A diferencia de una pista que te la aprendes de memoria y los pilotos de fórmulas o de NASCAR se las aprenden. Nosotros no podemos, entonces tenemos que confiar en lo que él nos diga para ir haciendo, ¿no? Entonces, él se hace cargo de los tiempos, te digo, los horarios, hasta de decirme a qué horas me levanto. O sea, él controla toda la parte de logística de la carrera. Y él se encarga de navegar en los tramos de enlace, porque él me va diciendo para dónde ir. Yo no sé a dónde voy a ir. Y navega a través de, por ejemplo, estos navegadores que existen ahora, que son, bueno, GPS. Dispositivos, perdón. Con GPS. Con GPS, exacto. En algunos casos sí, en algunos otros casos seguimos una libreta que nos da la organización para que sigamos indicaciones. Es que como todo en la vida tiene su gran ciencia, su gran chiste, como decimos en México muy comúnmente, todo tiene su chiste. Y vaya que en el automovilismo es complejísimo. Entender a estos deportistas es muy complicado también, porque saber a lo que se someten. En cuanto al auto, en cuanto a la conexión que deben de tener, en este caso con su pareja, con su, en este caso, navegador, la presión que existe de contrarreloj, porque esa es la carrera, sí, contrarreloj, quien haga menos tiempo,
y las condiciones de su auto, las condiciones del automovilista, del piloto, ¿cuántas horas continuas manejando el más largo tramo se lleva un piloto? Mira, generalmente siempre les pongo la comparación porque realmente ahorita te digo, todo el mundo te compara ya con los pilotos de la Fórmula 1 y demás, ¿no? Entonces digo, mira, una carrera de Fórmula 1 dura 2 horas. Nosotros en la Panamericana nos levantamos, o sea, me subo al coche a las 6:30 de la mañana y me bajo a las 6 de la tarde durante 8 días seguidos. Entonces manejamos 12 horas, 8 días seguidos. Entonces, cuando dicen, no, es que se cansan mucho, les digo, no tienes idea de lo que estás hablando. O sea, los pilotos de rally sí manejamos de 12 a 14 horas diarias durante 2 o 3 días y en la Panamericana 8. ¿Cómo se entrenan físicamente? ¿Cuál debe ser el estado óptimo de un piloto? Bueno, eso y mucho más nos falta platicar con Ricardo Cordero, piloto profesional, orgullosamente potosino, supercampeón, que nos está muy generosamente platicando todo lo de su carrera deportiva. Ahorita regresamos. Continuamos aquí en De Tú a Tú. Antes de seguir con nuestra charla, queremos agradecer el patrocinio de Casa Muebles. Ya saben ustedes que todos los muebles que tenemos aquí en Canal 7 es de esta mueblería que tiene un gran surtido, tiene estilos, formas, tamaños, precios. Lo que tú buscas, estoy segura que lo pueden encontrar en Casa Muebles, que tiene 4 direcciones. Ustedes pueden visitar Casa Muebles en la sucursal Vasco, en la Colonia Industrial de Aviación, en la calle de Vasco de Quiroga. También hay otra Casa Muebles en la sucursal Periférico, en Antonio Rocha Cordero, frente al Hospital del Niño y la Mujer. Y las 2 direcciones que hay en Carretera Río Verde, la sucursal Rivas, a la altura del Tecnológico de San Luis, y la sucursal Quintas, a la altura de la calle de Avenida Cactus, que es muy, muy conocido este lugar. Ahí está Casa Muebles. Muchísimas gracias por la publicidad que presentamos aquí en Canal 7, en De Tú a Tú. Continuamos platicando con Ricardo Cordero. Él es piloto profesional, supercampeón de la carrera panamericana. Nos está hablando de lo que implica ser piloto. Es un deporte muy, muy, muy demandante en todos los sentidos: físico, emocional, económico, de tiempo. Porque, por ejemplo, un rally de la Panamericana, ¿cuántos días dura? ¿Dices que 8 días, 12 días? Sí, mira, realmente la Panamericana de días de competición son 8 seguidos, pero hay un periodo previo de inscripciones, revisión y más. Entonces, la verdad es que nosotros nos vamos el martes 8 y regresamos el 18, o sea que sí, está como 10 días. Entonces, sí es un tema que te consume muchísimo tiempo y que obviamente estás fuera de casa, fuera del trabajo, fuera de la familia. Entonces, también aparte del tema de riesgo del automovilismo, pues es obviamente, pues como todos los deportes, ¿no? Tienes que dedicarle una cantidad de tiempo significativa. ¿Cómo entrenas? Hablábamos antes del corte de la velocidad, del esfuerzo. Decíamos que comparado con la Fórmula 1, ¿verdad?, que hacíamos esta comparación para entender mejor la posición de los pilotos como tú. En la Fórmula 1 son como si corrieran una carrera de 100, 200 metros y tú como si hicieras un maratón. ¿Vale esta comparación? Sí, es parecido porque nosotros lo hacemos mucho más largo. Te decía que es más como un trail, un maratón trail, que es porque vas por ahí por el cerro y por la montaña, entonces se vuelve un poquito más complicado. La verdad es que nosotros corremos durante 3 días, corremos, te digo, en diferentes superficies, corres en un rally que no conoces, entonces vas ciego, tienes que confiar en tu navegante. Entonces es totalmente diferente. La verdad es que, por ejemplo, los pilotos de Fórmula 1 que han venido a correr rallies no han tenido éxito. Porque es totalmente una disciplina totalmente diferente, ¿no? Ahí siempre hay en internet ¿cómo te diré? La pregunta, ¿no?, de que si los pilotos de rally son siempre mejores que los de la Fórmula 1, y el 80% dice que sí, por la adaptabilidad que tenemos, ¿no? Quiere decir que un corredor de Fórmula 1, como dices tú, le ha ido muy mal en los rallies, 100%. Y quizás los corredores de rallies, ¿cómo se les dice? ¿Ralistas? ¿Ralistas? Sí podrían correr una Fórmula 1. Sí, seguramente no pasaría lo mismo, ¿no? A lo mejor no al nivel de poder ganar la Fórmula 1, pero sí tienes una forma de adaptarte mucho más fácil, porque nosotros vamos generalmente inventando cómo vamos y ellos es una repetición muy exacta de ellos, ¿no? Entonces son totalmente cosas diferentes, pero sí creo que la habilidad de los pilotos de nivel mundial de rallies
del realismo número 1, sin duda superan a los de los Fórmula 1. ¿Has tenido accidentes, Ricardo? Sí, uno que otro. ¿Qué ha pasado? Cuéntanos de eso. Pues mira, decimos los realistas, están los realistas que ya chocaron y los que van a chocar, nada más. Generalmente tratamos de ir muy al límite y generalmente pues cometes errores. La verdad es que es generalmente un error del piloto. Sí puede ser un error mecánico, algo que te falle, que pueda sacarte de la línea, pero pues bueno, son cosas que pasan, están dentro de nuestro deporte y que tienes que aprender a vivir con eso. Afortunadamente para nosotros, nuestros coches son muy seguros. O sea, nuestros coches, al ser coches cerrados, pues tenemos una jaula protectora que es totalmente, quisiera decir, casi irrompible, pues sí pasa, ¿no? La verdad es que estamos muy seguros. Entonces, ¿Nadie ha perdido la vida en un accidente de rally? Sí ha habido sí, pérdidas. desafortunadamente, el año pasado perdimos un buen amigo aquí en la Panamericana, desafortunadamente fue en San Luis. Y eso son cosas que pasan, ¿no? O sea, la verdad es que no estamos exentos, te digo, pueden pasar accidentes raros y pasa. Entonces, no es algo que vivamos, pero tratamos de mantenerlo lejos. Es algo con lo que tenemos que vivir y tenemos que dejarlo atrás de nuestra mente, porque si no, pues obviamente no disfrutas, no vas rápido, etc. ¿Cómo te deshaces de eso? ¿También ocupan entrenamiento psicológico? Sí, a cierto nivel, o sea, a cierto nivel pues es igual que en todas las categorías del automovilismo, ¿no? O sea, en las categorías más altas en las que estamos ahorita, pues obviamente ya involucra, yo tengo un entrenador personal que es para la parte física, un psicólogo deportivo, un fisioterapeuta, o sea, sí es un equipo de personas que te ayudan a estar en una posición deportiva que sea suficiente como para mantener el nivel de competencia, ¿no? Un equipo multidisciplinario que te hace fuerte, definitivamente solo. Digo, sí podrías, pero sería mucho más difícil, ¿no? No se podría, definitivamente no. No se puede. Realmente todos los pilotos de cierto nivel tienen un equipo de gente trabajando alrededor de ellos, porque sí es un deporte muy demandante y que con el tiempo te vas dando cuenta que involucra la parte mental, la parte física, pues la parte deportiva, la parte del coche, tu navegante, o sea, tienes así, bueno, hasta los medios, ¿no? Ahora es súper importante las redes sociales, comunicación con los medios, hasta la parte de prensa. Entonces se vuelve un equipo así como que empezó siendo piloto y navegante y luego piloto, navegante, mecánico, psicólogo, preparador. Entonces ya somos 15 en el equipo y pues gracias a eso han sido los resultados. Un equipo, por ejemplo, volvemos a la Fórmula 1, que es la más mediática y conocida. Vemos los equipos de cientos de personas. Correcto. Cientos, no sé si miles. No, miles no, pero, No, pero sí, cientos sí. Sí, sí. Un equipo numerosísimo de personas que están en computadoras, con audífonos, y no se diga en el taller mecánico, ¿verdad? Sí. Que hay también un mundo de personas. En tu tipo de carreras, en los rallies, ¿con cuántas personas se conforma tu equipo? Sí, mira, comparar la Fórmula 1 con mi equipo, pues estamos totalmente a otro nivel. Pero comparando Fórmula 1 con Rally 1, que es el WRC, que es la categoría más grande de rallies del mundo, a lo mejor estamos como al 30% de un equipo de Fórmula 1. Obviamente nosotros tenemos un equipo nacional que está conformado con 10 personas, que para un equipo nacional está bien. O sea, no somos un equipo muy grande, pero somos un equipo muy completo, ¿no? Y la verdad es que ha ido creciendo y está creciendo el equipo porque, como te platicaba fuera de cámara, hemos tenido pilotos más jóvenes que se están tratando de sumar al equipo y que poco a poco hemos ido creciendo y pues la idea es llegar a 4 o 5 coches que pues es como que lo que queremos para estar dentro del campeonato nacional y dentro del campeonato de Norteamérica. No estás en la Fórmula 1 de los rallies, no. Estás en la 2. Sí, estoy corriendo, mira, a diferencia de las categorías que te decía es F1, F2, F3, F4, hay diferentes categorías, ¿no? Yo estoy ahorita corriendo el WRC2, pero no estoy corriendo el campeonato mundial, yo ahorita estoy corriendo el campeonato de Norteamérica. ¿Cuál es la gran diferencia? Que el campeonato mundial sí viaja por todo el mundo y es extremadamente caro. Y ahorita lo que estamos haciendo nosotros es enfocarnos en ganar todo lo de Norteamérica para cuando acabemos pues irnos a correr el mundial. Realmente, como soy un piloto que obviamente no tuve la oportunidad de joven, ya no me interesa correr el mundial porque obviamente me estoy enfrentando con pilotos más jóvenes y que obviamente pues tienen más experiencia dentro de los rallies, ¿no? Entonces
trato de no correr el WRC2 hasta que no estemos completamente seguros de que tengamos el nivel para estar en el campeonato mundial. Pero hablas, Ricardo, de los más jóvenes cuando tú, pues, eres también un piloto joven, ¿no? No, desafortunadamente no. Te digo, mi carrera se truncó como a los 18, 19 y pues al día de hoy tengo 42. Entonces yo ya no estoy peleando esto, el campeonato mundial, porque no tengo la edad, realmente ya no estoy dentro de eso. Sin embargo, hay una Copa Mundial que ya después en un futuro me enfocaré en llevar el equipo para allá para poder ser campeón mundial. Sí me interesa, pero creo que todavía nos falta un poquito para llegar allá. Todavía a su tiempo, digamos, que tiempo. todo a su tiempo. En el deporte los tiempos son muy, muy importantes. Aunque hay obviamente algunas ocasiones en que se brincan esos momentos como de alguna manera sucede en tu caso. Digamos que perdiste esos 10 años, pero luego te recuperaste dando estos brincos con tu gran deseo, con tu gran talento obviamente como deportista y llegando ya a niveles muy, muy importantes. Sin embargo, como dices, bueno, estás en un proceso, todavía te falta para llegar a lo máximo, sigues trabajando en ello. ¿Cómo en cuánto tiempo calculas tú que podrás estar levantando una Copa Mundial? Mira, hay una categoría especialmente hecha dentro del WRC que se llama la Masters Cup, y esa Masters Cup te permite, si no mal recuerdo, ser de los 45 para arriba. Entonces pues espero cumplir los 45 y para poder ir a correr el mundial, para que sea en un plano competitivo, ¿no? Obviamente ahorita los pilotos que están dentro de la WRC2 todos rondan los 23, 24, entonces obviamente es muy difícil para mí competir, más que por la parte deportiva, por la parte económica. El campeonato mundial es extremadamente caro y es algo que sí necesitaríamos un patrocinio de nivel mundial para poder ir a competir. Entonces, como los rallies no son tan famosos en México, es algo que está creciendo, se me ha hecho difícil conseguir el apoyo para ir a competir a nivel mundial, ¿no? Pero ya hemos competido en el WRC2 aquí en México, tengo un tercer lugar, tengo un cuarto lugar, o sea, lo hemos hecho bien en las pocas carreras que hemos competido en el nivel mundial, pero pues la idea es en unos 4 o 5 años ya pelear la Masters Cup. ¿Cuántos competidores hay? ¿Cuántos autos? ¿Cuántos pilotos en estas Panamericanas en donde tú ya has sido campeón o en esta otra donde dices que ya has estado en cuarto o quinto lugar? ¿Hasta cuántos compiten? Mira, en la Panamericana arrancamos generalmente entre 60 y 100 coches. Depende, muchísimos. Sí, depende mucho del tema europeo, porque muchos pilotos europeos vienen hacia acá, muchos americanos. Entonces depende un poquito de eso, pero entre 60 y 100 coches, más o menos, en la Panamericana. ¿Y en la otra en la que mencionabas que ya has estado en cuarto lugar? Mira, es que eso fue el WRC2 y realmente ahí 15, 16 pilotos más o menos. Pero eso sí ya son pilotos de nivel mundial, que sí es el mejor de cada país. Entonces sí está muy, muy difícil, muy, muy complicado. Quizás esta pregunta te la debía haber hecho antes, pero bueno, la hago en este momento. ¿Qué se necesita para ser piloto? Mira, primero que nada, mucha paciencia, porque el automovilismo es un deporte muy celoso. Es decir, para que te vaya bien se tarda mucho y es más probable que te vaya mal muchas veces hasta que te vaya bien. Entonces tienes que ser muy paciente y tener mucha convicción de querer ser piloto, porque es extremadamente difícil lograr el apoyo, lograr la parte económica. Hay que lograr muchísimas cosas para poder ser piloto. Entonces yo te diría que la perseverancia sería lo más importante para ser piloto. Y de manera, digamos, el perfil físico, emocional del piloto, ¿cuál es? No sé, deben ser altos o no tanto, bajitos, delgados. Hay de todo. ¿Qué tanta inteligencia se requiere? ¿Qué tanta habilidad o qué tanta estrategia también puedes desarrollar? Mira, el tema automovilismo es igual que cualquier deporte, ¿no? O sea, si me preguntas cómo debe ser un tenista, yo te diría qué tan profesional quieres que sea el tenista, ¿no? Tú ves los tenistas en el deporte y los ves algunos gorditos, algunos flacos, algunos altos. Yo te diría qué tanto de ellos podrían participar en el Abierto Mexicano de tenis, ¿no? Entonces, ¿a qué nivel? Si tú quieres llegar a ser un piloto de nivel mundial, sí tienes que estar en una posición física muy importante, o sea, sí tienes que ser un atleta, sí tienes que tener una capacidad mental muy importante. 2, tienes que tener o la capacidad económica o la capacidad de conseguir dinero por medio de patrocinios. Entonces, si me preguntas a mí, creo que es más difícil ser piloto que cualquier otro deporte de común acuerdo, común sentido con la gente. Cualquiera que sea de los deportes,
requiere mucho más dinero, pues digamos que es el tema, ¿no? Sí. Mucho más dinero que cualquier otro. Si en otro se requiere bastante porque hay que mantener a todo el equipo y al deportista para que solo haga eso. Esa es la gran lucha que se tienen en los deportistas, que puedan dedicarse solo a su deporte. Estamos de regreso aquí en De Tú a Tú. En alguna ocasión, platicando con deportistas o hablando del tema de los deportes en México, me decía, lo dijo justamente aquí en el programa, el Guayaba, ciclista, Armando Zacarías, y decía, Mireya, es que en Europa nos llevan muchos años de delantera. Es muy difícil alcanzar pues todos esos años que tienen los deportistas o los deportes en otros países. En México, si hablamos del automovilismo, pues lo mismo, ¿no? En México hay pocas figuras, afortunadamente contamos ahora con una internacional importantísima como lo es Sergio Pérez, pero pues seguimos en pañales, ¿no? Entonces, estas figuras como Ricardo, que hoy nos acompaña, Ricardo Cordero, tienen un mérito muy, muy grande. Como lo hablábamos, insisto, con Zacarías, como lo hemos hablado con otros deportistas que han venido a este programa a hablarnos del esfuerzo que implica pues mantenerse, no solo como atletas y competir, que es complicadísimo estar en competencia. Por ejemplo, yo también les decía en la oficina, ¿no? Imagínate que en la quincena solo ganaran los 3 mejores y en la oficina estamos 20 y nomás los 3 primeros lugares tienen quincena y los otros no. Es algo parecido en el deporte. O sea, realmente para vivir del deporte, para obtener ingresos, es complicadísimo. No hay apoyos. Tú lo viviste en carne viva, nos acabas de platicar que esperaste 10 años. Y para de tu bolsa, de tu trabajo, decir, yo soy mi propio patrocinador, imagínense. ¿Has hecho algo tú para apoyar a otros? Sí, fíjate que empezamos primero por San Luis, que todavía no es una fundación, es un programa que tengo yo de apoyo a otros deportistas, en el cual pues estamos como que recibiendo solicitudes de deportistas que van a alguna competencia internacional, que les hace falta algo de apoyo. Como bien dices tú, es muy difícil ser deportista en México. Entonces, por el sufrimiento que tuve yo, dije, voy a buscar la manera de regresar algo a la comunidad. Y recibimos muchas solicitudes de apoyo y lo que hacemos es tratar de ayudar un poquito con alguna parte económica, algo de difusión en redes, algo de medios, y tratamos de hacer ruido para esos atletas. Y pues la verdad es que tenemos ya como 1 año y medio, 2, patrocinando a diferentes deportistas y tenemos mucho éxito porque ya tenemos un campeón mundial, una campeona latinoamericana, ahorita va a karate, tenemos un en diferentes disciplinas, sí. No solo en automovilismo. Más bien en todo menos en automovilismo. En automovilismo no estoy ahorita olvidando a nadie, pero en todos los otros deportes y siempre y cuando sean potosinos. Ese es el único requisito. El único requisito. Sí les pedimos algo de que tengas algo de carrera, porque de repente nos habla alguien que estoy empezando, no, pues nos enfocamos en deportistas que tengan resultados y que vayan a algún lugar que tenga la posibilidad de ganar algo para el estado, ¿no? Fíjense que esta parte, qué bueno que lo están haciendo, muchas felicidades. Gracias por eso, porque sí hay muchos talentos que ven truncada su carrera deportiva por eso, por la falta de apoyo y de recursos. Sin embargo, creo que a muchos que ya tienen resultados o que ya tienen cierta carrera, ya se les está apoyando como en la iniciativa privada, como es tu caso. Pero ¿qué pasa con el semillero? ¿Qué pasa con los niños? Ahí mucho tiene que ver los papás, sí. Mucho tiene que ver la educación. También aquí en nuestro programa otros deportistas nos han dicho, Ireno Fargas, que también es una súper figura, nos decía, véanlo también como recreativo, primero como recreativo. ¿Tú qué opinas al respecto? Sí, creo que es importante que los papás enseñen a los hijos que el deporte es el camino, sea el deporte que sea. O sea, realmente yo aprecio todos los deportes y creo que, como bien dice él, pues la verdad es que el chiste es que aprendan a que los fines de semana, sus ratos, practiquen el deporte como diversión y ya después de ahí ya vemos si les gusta, si lo pueden hacer de manera profesional, pero creo que si te divierte tu deporte y te gusta, no lo ves como una obligación, sino como un escape, ¿no? Entonces, si es tu escape, si es algo que disfrutas, empiezas a hacerlo cada vez mejor y le echas más ganas y tienes mejores resultados. Como
mencionas tú el escape. Yo le pondría el encuentro con el entusiasmo, con la pasión, con la convivencia, con todo eso que te da alegría, satisfacción, tantas cosas positivas están ahí en el deporte. Ya después veremos si eres de alto rendimiento o no, si te dedicas a ello o no, pero todo, sobre todo también en nuestro país, porque si hablamos de las carencias, también hablamos de que nos falta educación a nivel familiar, que debe estar presente el deporte como una parte recreativa importantísima, como el desarrollo de todo ser humano. Tú eres papá, me comentabas, tienes 2 hijas. ¿Qué deporte practican tus hijas? Bueno, la chiquita ahorita está empezando todavía apenas con natación, practica también pilates, así como que hace muchas cosas. La grande practica fútbol y está con el tema del automovilismo empezando. Hablábamos de que las mujeres en el automovilismo, pues todavía no hay una figura femenina. No, creo que sí hay alguna que otra figura, sin embargo, pues obviamente no está todavía muy desarrollado el tema. Creo que nos falta un poquito a los papás impulsar un poquito a las niñas. Te decía yo de Michelle Mouton, que fue campeona mundial de rallies. O sea que el talento sí está, nada más como que hay que encontrarle la disciplina adecuada. Como volvemos al tema, ¿no? O sea, todo el mundo quiere ser Fórmula 1, no necesariamente. Es muy difícil llegar a la Fórmula 1, pero hay muchísimas categorías y muchísimas disciplinas dentro del automovilismo que puedes llevar a tus hijos, ¿no? ¿Te gustaría que tu hija fuera? Sí, tal vez sí. A mí me gustaría que corriera rallies, pero bueno, ahora sí que ella es libre de practicar lo que quiera, que tenga 4 llantas. Vamos a ver qué sucede. ¿En dónde te vamos a ver próximamente, Ricardo? Pues bueno, yo los quiero invitar a que vayan a la carrera panamericana. Viene este año a San Luis, termina en San Luis, es la meta aquí el jueves, creo que es 18 de octubre, así es que los invito para que vayan a la plaza de fundadores, donde vamos a regresar, y ahí van a estar todos los coches, todos los pilotos, así es que les pido a todos los potosinos que vayan, les va a encantar, y pues si pueden echarme una porra, pues mejor. Claro que sí. ¿Hay más potosinos participando o eres el único? Esta vez soy el único. El único potosino en la Panamericana. 18 de octubre. 18 de octubre. En la Plaza de los Fundadores tenemos una cita. Hay que ir en familia. De lo que hablábamos hace un momento, a los niños que les encantan los autos. Y bueno, ver a los protagonistas llegar va a ser muy, muy emocionante. Y no cuesta nada, ¿verdad? No, o sea, es gratis y se pueden acercar, tocar los coches, estar con los pilotos. Y como es la meta final, ya pueden convivir con ellos. Ahí vamos a estar mucho rato. ¿Tú publicas parte de tu carrera en las redes sociales? Sí, estoy en 399 Cordero en todas las redes sociales. Ahí pongo un poquito de lo que estamos haciendo cada semana con semana para que me sigan, y ahí pues voy a estar poniendo un update de cada día de la carrera panamericana para ver cómo vamos, y si se vienen a celebrar con nosotros a la plaza ese día, pues me daría mucho gusto. Estamos seguros de que sí. Haremos toda la buena vibra y el deseo de que sea el ganador, Ricardo, en esta carrera panamericana 2024, que va a terminar aquí en San Luis Potosí, y habrá mucho, mucho que celebrar. Y bueno, pues también que la amparo de Dios sobre ti, que no haya ningún accidente, que todos terminen felices. Eso también es muy importante, que no ocurra ningún incidente desagradable. Eso también hay que pensar, ¿verdad? ¿Tienen ustedes alguna figura a la que se encomiendan? ¿Hay algún ritual que hacen para ello? Pues cada quien tiene sus propios rituales. Yo en lo personal hablo conmigo mismo, que le digo, has entrenado tanto que te tiene que salir bien. Es una gran confianza, es importantísima esa confianza. Muy bien, pues estamos a punto de terminar el programa. Agradecidos con que hayas venido y que nos hayas platicado, deseándote mucha suerte para esta próxima carrera. Y 399. 399 Cordero. ¿Por qué 399? Es un número como de cábala que empezamos a usar desde que estaba muy chico. Tengo una foto usando el número desde los 8 años, así es que se quedó conmigo el número. 399 Cordero en redes sociales para que lo sigan y apoyemos al deporte potosino, a las figuras potosinas, como es el caso de Ricardo. Y bueno, algo que quieras agregar, algo que quieras decirle a la gente. Pues nada, muchas gracias por el apoyo. Búsquenos los deportistas que quieran recibir el apoyo de Primero por San Luis, y pues síganos en las redes para que ahora sí que estemos al pendiente de lo de la carrera panamericana. ¿Tu carro de qué color es? La imagen va a ser nueva, muy pronto se las vamos a compartir. Es sorpresa, hay que estar pendientes entonces de cómo va a aparecer este auto. ¿Y cuántos van a participar? Ya saben también. Sí, creo que somos 60 autos. 60 autos. ¿De qué nacionalidades? De todas, de todo el mundo. Sí, creo que hay 30 nacionalidades. Wow. Pues a seguir entrenando y mucho éxito. Gracias una vez más, Ricardo. Que te vaya muy bien. Gracias por la invitación. Gracias a todos los que hacen posible De Tú a Tú.
Recuerden que tenemos otra cita en el próximo encuentro en donde conoceremos otra vida, otra historia y mucho, mucho que aprender. Hay que ser abiertos y valorar cada momento y cada cosa. Todo tiene tanto valor. Yo me imagino, por ejemplo, en el automovilismo, hombre, cuánto valor. Gracias por dejarnos acompañarles. Hasta la próxima.